Esta mañana vamos a ir a Hechos capítulo 17, por favor. Vamos a tornar a Hechos capítulo 17. No sé si lo recuerdan, la última vez terminamos con Hechos capítulo 16 y ahora ya nos toca Hechos 17. Si bien hemos hecho algún parate por distintos temas que hemos estado tocando, hablando del corazón, siempre el Señor nos habla del corazón, así que seguimos, el Señor sigue obrando en nuestro corazón. Hechos capítulo 17, a partir del versículo 1 vamos a leer. Dice la palabra de Dios, ya los apóstoles están en Tesalónica, están marchando a Tesalónica, no están todavía. Pero dice, versículo 1, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Voy a tomar el texto en esta mañana a partir del versículo 1 hasta el versículo 5. No vamos a ir hasta el 9, porque hay muchos detalles que no quiero pasar por alto. Entonces, hemos leído esa parte del contexto del versículo 1 al 9, porque es todo lo que aconteció en ese momento cuando los discípulos pisan Tesalónica, llegan a Tesalónica. Y estamos en este mes de aniversario de la iglesia y como muchos saben, vamos a cumplir 2 años. Y pensando en todo lo que el Señor también ha hecho y al mirar atrás en retrospectiva, trataba de recordar los comienzos de cuando empezamos a predicar el Evangelio, los comienzos cuando comenzamos en un lugar pequeñito, en un living, ahí, reunidos, acomodándonos como podíamos, pero con tantos deseos de de Dios, con tantos deseos de que se nos abran las Escrituras y poder ver el por medio de su palabra. Y lo fuimos viendo, porque empezamos a ser confrontados, transformados. Leíamos el texto en muchas oportunidades, pasajes que habíamos leído tanto tiempo y hacían luz a nuestra vida. Y nos gozábamos, nos regocijábamos, y así fue avanzando la iglesia. Fue creciendo la iglesia. Fue avanzando en medio de este gozo, en medio de esa gracia de Dios, de una obra donde el Señor toma a un grupo de pecadores para trabajar en ellos para su propia gloria. Pero nosotros también sabemos que en este tiempo, en todo este transcurso corto, nosotros vivimos cosas no muy agradables. También hubo oposición, también hubo problemas, también hubo discusiones, pero acá no estamos hablando, y este texto no habla de discusiones o oposiciones dentro, sino el tema es acá de esas oposiciones que vienen desde afuera de la calle hacia adentro de la iglesia. Y nosotros tenemos que ver, y de la misma manera, cuando comenzamos a predicar en algún lugar, en la calle, en un barrio, cuando abrimos una casa para enseñar la palabra de Dios, nosotros tenemos que pensar que estamos deseosos de hacer eso, pero que la tarea no va a ser fácil. La tarea no va a ser fácil. Tal vez vamos a tener oposición, tal vez vamos a tener problemas, pero el Señor está en la obra, eso no lo tenemos que olvidar. Es Él el encargado de la obra. No sabemos si en algún lugar cuando se abre una casa para compartir la palabra, no sabemos lo que nos va a esperar. Si va a haber oposición del lado de familiares, si va a haber oposición del lado de afuera, no sabemos. Solamente vamos con esa intención. Señor, tenemos deseos de que tu palabra sea predicada en este lugar. Y si es así, alcanzar este barrio para que conozcan el Evangelio. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando por ahí estoy en algún lugar, visito alguna ciudad o estoy ocasionalmente en un lugar, mi cabeza se pone a pensar, ¿cómo será acá poder plantar una obra? ¿Cómo será acá abrir un estudio bíblico? Qué bueno sería acá que poder venir y predicar la palabra de Dios. ¿Cuántas iglesias habrá?
¿Cuántos necesitan escuchar el Evangelio? ¿Cuánto tienen del Evangelio de Cristo? El Evangelio en el cual dice la Escritura que es el Evangelio del Señor. Y cuando nosotros comenzamos, solo sabemos que deseamos que otros conozcan el Evangelio de Cristo, que crezcan en la gracia del Señor, que sean animados y fortalecidos por la palabra del Señor, y el Señor de la cosecha va a hacer. Solo vamos con un deseo, de que la palabra de Dios sea predicada y expuesta y enseñada. Después el Señor va a hacer, porque Él es el dueño, el Señor de la cosecha. Y cuando miramos la relación o los relatos de la iglesia naciente, en este caso del primer siglo, no siempre se comenzaba bien. No siempre se comenzaba bien, y lo hemos visto a lo largo de todo Hechos, de lo que venimos viendo hasta acá. Había victorias, había sanidades, había gente que seguía a Cristo, pero no todo era color de rosa, como nosotros decimos. No se comenzaba muchas veces bien. Y aunque había oposición, los discípulos continuaban con la tarea de proseguir predicando el Evangelio. El Evangelio de Cristo avanza en medio de la oposición. Yo tengo que saber que cuando me dispongo a abrir las Escrituras en una casa en la cual invitamos gente, seguramente va a haber oposición en algún momento. Por la gracia y misericordia del Señor, muchas veces vivimos unas temporadas preciosas, donde no hay problemas, donde todo marcha bien. Pero en algún momento la oposición vendrá, porque Satanás no quiere que el nombre de Dios sea glorificado. Satanás se opone a la obra de Dios, pero nosotros tenemos que confiar que nosotros estamos trabajando para el dueño y el amo de este mundo, que es el Señor. Aún es Señor sobre Satanás, sobre todas sus huestes de maldad. Tenemos que ir y predicar el Evangelio. Y cuando nosotros nos ponemos a ver, como hemos también terminado hace un tiempo atrás, el capítulo 16 del libro de Hechos, donde se nos relató lo que le sucedió en Filipos. ¿Se acuerda lo que sucedió en Filipos? Habían estado encarcelados, los habían golpeado, eran ciudadanos romanos. Después se dieron cuenta de que habían golpeado a un ciudadano romano, se le armó lío, ahí querían esconder todo el caso. Pero el tema, ¿cuál era principal? Que un carcelero de Filipos había escuchado el Evangelio. Y no solamente creyó él, sino que creyó también toda su familia. Y ahí está el plan de Dios. Y esto es lo precioso del plan de Dios. Esto es lo que realmente me parte la cabeza. Porque a veces nosotros estamos pensando, bueno, voy a comenzar algo acá. Pero el Señor dice todavía no. Ahora yo te quiero poner en este otro lugar. Necesito que escuchen la palabra de Dios acá. Y nosotros lo vemos esto y lo hemos visto en Hechos 16, cuando el apóstol Pablo tenía la intención de ir a Asia y llegar a esta región donde ahora comienza a pisar. Pero el Espíritu Santo en Hechos 16 le dijo que no tenía que ir a ese lugar. ¿Se acuerdan que está la visión del varón macedónico? Pasa por aquí, predícanos el Evangelio. Bueno, pero él tenía la idea de comenzar a extenderse por esta región que era importante. Pero el Señor le dice, no, ahora no, tenés que ir para otro lado. Y ahí el Señor lo envía, Filipos. Y ahí el Señor comienza a hacer una obra. Y el Señor tenía gente que salvar. Imagínense, hermanos, que si no hubiese sido Pablo guiado por el Espíritu Santo, ¿cómo hubiese escuchado Lidia? ¿Cómo hubiese escuchado el carcelero de Filipos? Pero todo está en los planes de Dios. Cuando un hombre es guiado por el Señor, va a hacer la voluntad del Señor. Y aunque esté en las peores circunstancias, se va a dar cuenta que ese era el lugar que Dios lo quería poner para un fin y un propósito específico. Y esto es muy importante que lo entendamos, para que podamos comenzar y sigamos avanzando en la obra del Señor. Es importante que entendamos, porque nosotros vemos cómo el Señor milagrosamente libera no solamente a estos hombres de la cárcel, sino también que se predica el Evangelio y hombres son convertidos, hombres son salvados. Pero la obra ahí ya estaba establecida en Filipos, en ese lugar. Cuando el carcelero de Filipos se convierte, ya tenía un grupo de estudio bíblico para acudir, o una iglesia. ¿Dónde estaba?
en la casa de una mujer llamada Lidia. Ahí estaba la obra. Entonces ahí se establece una iglesia y ahí empieza a crecer esa iglesia de la que luego Pablo escribe la carta a los filipenses. Pero ahora, mis hermanos, la obra del Señor es así. Ahora le dice el Señor, ahora sí vas a poder ir a Tesalónica. Ahora sí vas a poder llegar a ese lugar que quería hacer, ir como Atenas. Vas a poder ir, ahora es el tiempo. Antes no era el tiempo, ahora es el tiempo. Y nosotros tenemos que ver acá en este relato de Hechos capítulo 17, versículo 1 al 5, yo quiero que veamos 4 movimientos que hay acá. 4 movimientos. El primero es, y casi siempre estos movimientos son efectuados cuando se comienza una obra de gracia, cuando se comienza una obra donde se predica el Evangelio. El primero es que hay un lugar donde están deseando escuchar el Evangelio. El segundo movimiento es que hay un mensajero o más que van a predicar el Evangelio. El tercer movimiento es, hay personas que reciben el Evangelio. Y el cuarto movimiento es, hay otros que se opondrán al Evangelio. ¿Lo captan? Esto es lo que vamos a ver en estos textos, del versículo 1 al 9, pero hoy vamos a ver del 1 al 5. Vamos a ver cómo esa gente recibe la palabra del Señor. Y en este relato tenemos por lo menos estos 4 elementos, pero podemos reducir estos 4 a 2 elementos clave para que lo memoricemos. 2 cosas. En primer lugar, la proclamación que siempre es efectuada o que tenemos que hacer y la reacción de la gente. Cuando predicamos el Evangelio, tiene que haber una reacción, negativa o positiva. Y nosotros lo vemos eso en la Escritura y generalmente pasa de esa manera y los discípulos ya estaban acostumbrados a eso. Pablo sabía que iba a predicar a un lugar y lo primero que Pablo preguntaba cuando iba a predicar a un lugar no era qué cómodos son los hoteles acá, decía cómo son las cárceles de acá, qué tan cómodas son, porque él sabía que en cualquier momento iba a parar a la cárcel por predicar a Cristo. Porque había oposición, había reacción buena y había reacción mala. Y la reacción mala en ese entonces causaría problemas y aún podría ser hasta la muerte. Y no sé ustedes, hermanos, pero cuando pasa esto, nosotros o nos puede animar o nos puede desanimar. Y yo quiero que en esta mañana nosotros seamos animados para poder seguir avanzando en la obra del Señor. Porque todavía esta ciudad, hay lugares, hay barrios que todavía necesitan el testimonio del Evangelio de Cristo. Necesitan que les llevemos la palabra de Dios. Necesitan vecinos, amigos, que están necesitando escuchar la palabra de Dios. En todos estos años que hubo pandemia, muchos no han seguido yendo a las iglesias y muchas iglesias han cerrado. ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde están esos hermanos que también están dispersos y anhelan escuchar la palabra de Dios? Anhelan escuchar que le abran las Escrituras, no que le traigan fábulas de hombres, sino que abran la palabra de Dios y les digan, así dice el Señor. Por eso este tiempo necesitamos profetas que prediquen la palabra de Dios, que hablen la palabra de Dios y que se sujeten a la palabra de Dios, a la palabra profética más segura. Y acá Lucas, cuando relata este texto del versículo 1 al 4, comienza mostrando el lugar donde se pretendía proclamar la palabra de Dios. Pero no cualquier lugar. Era un lugar donde anteriormente habían querido llegar, pero el Señor se había opuesto. Porque el Señor es el que dirige los tiempos. Él es el Señor de los tiempos, de los lugares. Ese es nuestro Señor. Pero noten el versículo 1 que dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Lucas ya no está en el relato, porque Lucas se había quedado. Ahora sigue el viaje Pablo y Silas, y ahora está ellos ahí, como los que se citan en este texto. Pero luego se iban a unir al tercer viaje misionero de Pablo. Pero la idea era llegar a esa ciudad Tesalónica. Y noten que cuando nombra estas dos ciudades, Apolonia, Anfípolis y Apolonia, la nombra muy por arriba, porque en realidad eran ciudades de paso, eran ciudades donde generalmente no se paraba, eran lugar
donde Anfípolis quedaba a unos 48 kilómetros de Filipos, más o menos la distancia como hay entre acá y Médanos. Ahí era de Filipos a Anfípolis, y de Apolonia otros 48 kilómetros más allá, más lejos. Pero eran ciudades de paso, donde no tenían pensado parar ellos. Solo ellos querían llegar a ese lugar, a Tesalónica. Y la narración indica que nuestros viajeros, Pablo, Silas, solo se detenían para pasar la noche en estas ciudades, porque unos 64 kilómetros más adelante de Apolonia estaba Tesalónica. Ellos pasaban por ahí y frenaban en esos lugares para descansar y seguir viaje. Hermanos, no había autos, acuérdense, no había colectivos, no había nada. Había burros, mula, caballo, bueno, y algunos que tenían dinero por ahí, carruaje. Pero ellos generalmente lo hacían a pie, o si podían en algún animal de 4 patas, tracción a sangre. Entonces el tiempo era demasiado. Pero ahora ellos querían llegar a Tesalónica porque Tesalónica era una ciudad capital. Una ciudad capital. Nosotros vivimos en una ciudad, Bahía Blanca, que es una ciudad donde abarca muchas cosas de la región. Muchos de la región convergen a esta ciudad para tratarse, sean hospitales, sean comercios, sea trabajo, porque es una ciudad no solamente populosa de casi 400.000 habitantes, sino que es una ciudad que hay mucho movimiento comercial. Bueno, Tesalónica era ese tipo de ciudad. Más o menos con 200.000 habitantes era una ciudad portuaria importante y un gran centro comercial. Y ellos ya estaban enterados que en Tesalónica era una ciudad importante. Y a su vez, como toda ciudad importante, había un lugar donde se podía ir a orar, o sea, una sinagoga. En cada ciudad importante había una sinagoga. Entonces ellos ya tenían pensado esto. Estamos viajando, queremos predicar el Evangelio en Tesalónica, llegar a proclamar el Evangelio allí, y lo que tenemos que buscar es una sinagoga. Porque en la sinagoga, ¿qué va a haber? ¿Qué había? Judíos que iban a estar orando, que iban a estar escuchando la palabra de Dios. Y ellos necesitaban ese lugar para poder hacer sus tareas de orar también y proclamar la palabra de Dios y tratar de mostrarles que Cristo es el Mesías que estaban esperando. Y esa era la tarea de estos predicadores. Querían llegar a ese lugar con ese fin, con ese propósito, y Tesalónica era un buen lugar para predicar. Y más adelante este lugar también se iba a hacer un centro estratégico para la difusión del Evangelio. Pero noten lo que ellos querían hacer, Pablo, Silas y los otros. Cuando comenzaban una obra, ellos querían ir a una sinagoga porque había judíos. Pero el llamado, ¿a quiénes eran? A los gentiles, a los que no eran judíos. Porque ellos sabían que el Evangelio del reino de los cielos es para todos los hombres, es para todos. Nosotros, hermanos, debemos llevar el Evangelio a todo el mundo. Cuando hay pastores que necesitan ayuda en este tiempo, y no son pastores bautistas, ni tampoco son reformados, son pastores, obreros, con otra doctrina, con otra denominación. Pero cuando a nosotros nos han pedido ayuda, y digo a nosotros porque también esto está involucrado mi hermano Pepe en la enseñanza de la palabra, nosotros le dijimos, sí, vamos a enseñarles la palabra de Dios, porque queremos que vean las Escrituras, queremos que correctamente conecten el mensaje de Cristo y que en esa exposición de las palabras el Señor les alumbre y vean a Cristo para poder predicarlo correctamente. Que salgan de esas huecas filosofías que tal vez fueron arrastrados o fueron inducidos y están engañados. Pero nosotros vamos a enseñarles la verdad de la palabra de Dios, porque necesitan conocer la palabra de Dios. Y estamos dispuestos a eso. Entonces, el Evangelio es para que todos lo escuchen, para que hagamos la obra en todo lugar. Mis convicciones son claras, mi doctrina es clara. Es inamovible, estoy convencido por la palabra de Dios.
Pero eso me impulsa a predicar con más denuedo su palabra. Y esto era lo que estos hombres tenían. Predicaban a los judíos, pero su enfoque era a los gentiles. Entonces ellos sabían que a través de esa sinagoga iban luego a poder llegar a los gentiles, y más adelante este lugar de Tesalónica, inclusive Pablo escribe a la carta a los tesalonicenses. Hechos 17 nos relata del versículo 1 al 9 de esa iglesia naciente que Pablo después le escribe 2 cartas a ellos. Y miren cómo Pablo se refiere a ello, a esta iglesia de los tesalonicenses. Acompáñenme ahí a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Tesalonicenses 1:7. De manera, dice Pablo, de esta iglesia que él les iba a predicar ahora, llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya, porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Hermanos, discúlpenme, me estoy adelantando a la película. La estoy, como se dice, espoleando. Pero todavía estamos en Hechos 17. Acá no hay nada. No hay un convertido, todavía no hay nada. Pero esto yo les quiero adelantar para que vean lo que llegó a ser esa iglesia de Tesalónica. Pero Pablo iba a predicar el evangelio ahora en Hechos 17, no sabiendo esto todavía que escribió en su carta a los tesalonicenses. Pero miren la obra de Dios. Dios sí ve todo de antemano. Dios sabía que ese lugar le iban a predicar el evangelio, iban a hacer testimonio en toda Macedonia, Acaya y hasta los lugares más lejanos. No sabemos cuando predicamos la palabra de Dios en algún lugar qué alcance puede tener. Solo Dios lo sabe. No sabemos cuando le predicamos el evangelio a nuestros hijos y le enseñamos la palabra de Dios y estamos con ellos y tal vez renegamos, pero estamos enseñándole las escrituras, a cuántos pueden llegar. No sabemos ese hogar que abriste para que se predique la palabra de Dios. No sabemos a cuánto va a llegar del barrio, de la ciudad o tal vez afuera. Solo Dios sabe. Solo nosotros tenemos que hacer la tarea del Señor. Porque el Señor nos muestra que Él va a avanzar en su tarea y en sus propósitos y en su iglesia. Pero noten ahí nuevamente en Hechos 17 que Pablo entonces a los de Tesalónicas va a ellos y dice ahí que él está por ¿cuántos días? Él dice que está por 3 días. Podríamos decir que él está ahí por 3 semanas, 3 veces que se reunían en la sinagoga. Dice, y Pablo, según su costumbre, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos basándose en las Escrituras. Noten que ahí Pablo está 3 días de reposo, también puede ser 3 semanas, contando los 3 sábados, pero según los historiadores y el relato de Pablo en esta porción, y luego en Tesalonicenses, cuando uno lee todo Tesalonicenses, es posible que él se quedó mucho más tiempo. Algunos dicen, viendo los historiadores que comentan el texto de Hechos y la carta primera y segunda de Tesalonicenses, que Pablo se quedó entre 4 y 6 meses ahí en Tesalónica. Se quedó proclamando la palabra del Señor, enseñando las Escrituras. Tanto tiempo se quedó que aún en un momento la iglesia de Filipos le envía ayuda a Pablo. Hermanos, cuando iba a un lugar a predicar, Pablo tenía que comer, Pablo tenía que dormir junto con los discípulos. ¿Quién le daba la comida? ¿Quién lo sostenía? ¿Quién pagaba sus cuentas? Y acá, si nosotros después ven 2 de Tesalonicenses 3:8, dice que ellos convinieron, Pablo les agradece porque convinieron en enviar ayuda. Tuvieron esa ayuda económica. En Filipenses 4:16, la iglesia de Filipenses estuvo sosteniéndolo a él por un tiempo. Ahí en Filipenses 4:16 dice que le enviaron esa ayuda. Quiere decir que Pablo se quedó bastante tiempo, pero acá hay una aclaración, hermanos. Tesalónica
tenía muchos dioses, como en todos lugares. Atenas era una gran comunidad de dioses. Tenía 12 dioses principales y aún había más. Pero Tesalónica tenía 3 dioses a los cuales ellos honraban, que eran generalmente los dioses que Atenas honraban. El primero era Atenea. Y se postraban ante él. ¿Saben por qué? Porque él era como el señor o el que les había dado la rueda. La rueda. Es como si nosotros hoy dicen, uno de los dioses es Wi-Fi. ¿Cuántos se postran ante ese Dios? Nos dio el internet. Les dio algo útil. Bueno, Atenea era ese dios principal, pero luchaba con Poseidón. Poseidón era ese dios que había golpeado el suelo y les había dado agua para que puedan vivir. Entonces estaban entre estos 2 dioses. Pero Tesalónica tenía a Poseidón como su dios, tenía a Zeus, el dios del trueno, ¿vieron el rayito? Zeus, el dios de los cielos, el dios del trueno, y a Hades, que era el dios de las profundidades. Por eso este contexto es importante saber, porque Pablo después se va a enfrentar en Atenas a todos aquellos que creían en estos dioses. Les dio tantas cosas importantes que cómo se iban a mover hacia otro dios. Entonces, ¿qué hacían los que predicaban a estos dioses? Generalmente estaban los filósofos, los epicúreos, los estoicos, estaban los sofistas, que ellos iban y hablaban. Bueno, hoy voy a hablar de Poseidón. ¡Wow! Se juntaba gente. Y después de hablar decía, bueno, me tienen que pagar. Y él recolectaba plata, dinero. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia, ¿o no? Porque lamentablemente se utiliza ahora el Evangelio para esto. Vengo a traerles palabras frescas, pero mi ofrenda y mi caché es tanto. Eso lo hacían los paganos, los que predicaban a los dioses falsos y obtenían dinero. Por eso Pablo, cuando llegó a Tesalónica, dijo, yo no voy a hacer lo mismo que ellos. Yo tengo mis manos para trabajar. Y él estuvo con ellos ahí en Tesalónica, trabajando junto con los otros. Pablo era constructor de tiendas, él hacía tiendas. Y él se sustentó un tiempo con ese hacer tiendas. Pero conmovidos también por el ministerio de Pablo, los hermanos de Filipo dicen, Pablo está haciendo tiendas y gastando el tiempo que está haciendo tiendas y trabajando con sus manos, y qué bueno sería que pueda pasar más tiempo enseñándoles a los hermanos. Vamos a mandarle sostenimiento. Y ahí le mandaron dinero para sus necesidades, para que pueda comer, pueda estar bien. Y entonces ahí él más libremente predicó. Pero él dice, hermanos, él cuando escribe esas cartas dice, nosotros nunca comimos de pan de balde, o sea, nosotros nunca comimos de arriba, si algunos creen. Eso lo hacían los paganos, los que vienen a predicarle los dioses. Nosotros venimos a hablar del único Dios vivo y verdadero, que es Cristo. Más adelante lo vamos a ver, al Dios no conocido. Pero noten versículo 3, discutió con ellos. ¿Discutió con ellos qué? Las Escrituras, basándose en las Escrituras. Y eso es lo que tenemos que hacer, estar pendiente de las Escrituras, no en argumentos llamados de razón o en tradiciones o de escuela o denominación, como hemos de basarnos para proclamar el Evangelio. Porque estos judíos tenían con Pablo una base común de estudio y discusión, que era la Biblia, que era el Antiguo Testamento, que eran las Escrituras. Y sobre esa base es como les predicó Pablo a Cristo crucificado y resucitado. Cuando nosotros le hablamos a alguien, le tenemos que hablar la palabra de Dios. Cuando nosotros abrimos un lugar para proclamar un estudio bíblico, tiene que ser la palabra de Dios abierta. No filosofías de hombre, no discusiones vanas. Y por supuesto que también el resto del tiempo también hablaría fuera de la sinagoga. Y no es un dato menor que Tesalónica ya para ese tiempo era una ciudad libre. Los romanos le dieron esta categoría de ciudad libre, que ellos podían comerciar libremente, tener sus dioses libremente, hacer culto libremente, era una ciudad libre. Pero dice ahí, la Biblia de las Américas dice, y discutió con ellos basándose en las Escrituras. Basándose en las Escrituras.
Lo que significa discutió ahí, la palabra es distinguir, para que luego se pueda resolver en la mente. Discutir es como intercambiar ideas, para que la palabra de Dios pueda estar siendo expuesta con claridad. Luego enseñar. O sea, la palabra discutir que Pablo utiliza acá es hacer preguntas y obtener respuestas, como la confesión de fe. Preguntas, o el catecismo menor, preguntas y respuestas. ¿Quién es Dios? ¿Quién creó a Dios? Respuesta, nadie lo creó. Texto, y así, preguntas y respuestas. Pablo está haciendo eso, pero noten que dice, declarando y exponiendo. La Biblia de las Américas dice, explicando y presentando evidencia. O sea, mis hermanos, el mensaje del Evangelio es central cuando nosotros comenzamos a predicar el Evangelio. Es central. Se debe comenzar explicando y exponiendo cuando se comienza una nueva obra, la palabra de Dios. Y cuando se continúa a lo largo del tiempo, también debemos continuar hablando del hecho maravilloso que nos narra la historia de la redención que es en Cristo Jesús. Necesitamos exponer claramente eso. Necesitamos predicar el Evangelio. Y es precioso porque la palabra que utiliza acá Lucas es explicando. Explicando. La palabra original es dianoigo, que significa interpretación de las Escrituras y apertura de mente. Explicación de las Escrituras y apertura de mente. Nosotros no podemos abrirle la mente a la persona para meterle el Evangelio. Es Cristo el que abre la mente y ingresa al Evangelio. La palabra que Pablo utiliza acá, explicando y presentando evidencia o declarando y exponiendo la palabra de Dios, es la que Jesús les dijo en Lucas capítulo 24 a los del camino de Maús. Dice que cuando ellos iban camino a Maús, el Señor, ¿qué les hizo? Les abrió el entendimiento para que comprendiesen la Escritura. Y eso es lo que Pablo está apelando acá. Está apelando al poder de Dios, al poder de la palabra de Dios. Por eso necesitamos la palabra de Dios. Cuando en una iglesia se saca la palabra de Dios, y hermanos, lo dije muchas veces, sacás el poder de Dios de la iglesia. No hay más poder. No hay más. Cerremos la iglesia. Pongamos un supermercado chino. No tiene más sentido la iglesia. Necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos exponer siempre la palabra de Dios. Y ellos comenzaban con la palabra de Dios, explicando la palabra de Dios. La iglesia no está para realizar nuevas estrategias de mercadotecnia para atraer a gente. No somos empresarios, no somos entrepreneur del Evangelio. Nosotros somos hombres que necesitan exponer lo que Dios dijo. Y lo que Dios dijo está en su palabra. Está en su palabra. En cualquier lugar donde se comience un estudio bíblico, una nueva obra, etcétera, siempre se debe comenzar explicando y presentando evidencia a todos los hombres del Evangelio de Cristo. Siempre, siempre. Porque si no, el fundamento no está bien puesto. Se tiene que comenzar con un fundamento sólido de la palabra de Dios, de las implicaciones de la palabra de Dios, de lo que significa la iglesia, de lo que es la iglesia bíblicamente, de lo que es la obra de Cristo y su alcance. Y ellos estaban dispuestos a esto. Pablo no solo exponía las Escrituras, sino que también proponía. O sea, en el viejo sentido de demostrando lo que es la doctrina y estableciendo conjuntamente con las Escrituras, citando las Escrituras para demostrar su afirmación hecha en medio de mucho conflicto. Pablo le escribe a los tesalonicenses, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2, que esa tarea se hizo en medio de mucho conflicto. No fue todo color de rosas. Después en los versículos 6 al 9 lo vamos a ver. Pero no fue todo color de rosa. Probablemente en medio de una ardorosa discusión con rabinos que se le oponían y que no se dejaban convencer por los poderosos argumentos de Pablo, porque la cruz, ¿qué era para los judíos? Tropezadero.
Entonces ya aparecía Pablo predicando y decían, ya viene este acá a hablarnos de la cruz y de Cristo, ya es un problema. Y ahí estaban tratando de frenarlo siempre a Pablo. Pero esta es la premisa principal, creo yo, de Pablo en su argumento en base a las Escrituras acerca del Mesías. La necesidad de su sufrimiento según las Escrituras él tenía que exponer. Porque el mismo argumento empleado por el Jesús resucitado a los discípulos es el mismo argumento que Jesús le expone en el camino de Emaús. Cuando Jesús en el camino de Emaús le dijo, ¿no era necesario que el Cristo padeciese y resucitase al tercer día? ¿Qué predicó Pablo? Lo mismo. ¿No era necesario que Cristo padeciese y que resucitara para dar evidencia que Él es el Mesías? Miren cómo todo tiene una conexión. Pablo no inventó ningún evangelio, ni Silas, ni Lucas, ni Marcos. Hay un solo evangelio, hay uno solo, y debemos seguir predicando ese evangelio. Y la premisa menor es la resurrección de Jesús entre los muertos. Entiéndaseme bien, que no es menor por el suceso, sino que es sumamente importante en la fe. Pero es lo otro que él exponía, lo segundo, que era necesario que resucitase de los muertos. La resurrección real de Jesús era también una necesidad, como Pablo dice que les predicó. Y eso lo pueden ver también en 1 Tesalonicenses 4:14, cuando él les predica acerca del Cristo resucitado. Necesitamos saber que Cristo resucitó. Necesitamos conocer eso. Y presentó siempre en base a las Escrituras. Presentó esto en base a las Escrituras. Pero noten que dice ahí, que él está predicando y dice, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera. Que el Cristo padeciera. Porque él está diciendo, este es el Cristo, o sea, el Mesías prometido que yo estoy proclamando. En conclusión, lo que Pablo está diciendo acá está siguiendo un argumento lógico de lo que se predicaba a partir de Cristo. Pero está todo unido a ese plan de redención que comienza en Génesis y finaliza en Apocalipsis. La palabra de Dios es clara en este argumento. Y esta es la conclusión de la línea argumental de Pablo y es lógica y a su vez es abrumadora, porque es su método en todas partes, tanto en Damasco como en Antioquía de Pisidia. Él predica a Cristo, a ese que padeció y que resucitó de entre los muertos. Él lo va a predicar siempre. Por eso es bueno, hermanos, estudiar las Escrituras. Por eso, hermanos, les animamos siempre, estudien el panorama de redención, estudien el plan de redención. Por eso estamos exponiendo después del sermón un panorama del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque conecta todo con el Nuevo Pacto. Si vamos a presentar la palabra de Dios, hagámoslo bien. Hagámoslo bien. Y estudiemos la palabra de Dios y argumentemos de una forma sólida, clara. Por eso nos esforzamos siempre en tratar de proveerles a ustedes esos argumentos sólidos. Pero ¿cuál fue la reacción? Acá tenemos la primera reacción, versículo 4. Dice, algunos de ellos creyeron. O sea, quiere decir que no todos creyeron. Algunos de ellos creyeron. Algunos de ellos creyeron. Esto es, de los judíos que evidentemente tenían miedo de los rabinos, había algunos que creyeron, porque algunos se preocupaban de los rabinos. Algunos decían, a ver, no, mira, está mirando el rabino Jacob, y a ese le tengo un miedo. No, por las dudas no voy a seguir a Pablo. ¿Qué va a pensar? No, yo me quedo con él. Pero otros convencidos por la palabra de Dios, el Señor les abrió el entendimiento y dijeron, vamos a seguir a Cristo. Esto tiene sentido, esto tiene lógica, por medio de la Escritura. Pero dice también, sin embargo, dice que algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas juntamente con una gran multitud de griegos. O sea, fueron persuadidos, algunos fueron persuadidos y se juntaron con Pablo. Es decir, este pequeño grupo de judíos y también esos griegos piadosos, gran número, noten que dice gran número, o sea, eran más los griegos piadosos que se unieron que los judíos. Pero ahí tienen un buen grupo, ahí hay un buen grupo, un grupo
número de griegos piadosos, dice gran número, piadosos o temerosos de Dios. Entre los gentiles estaban, ¿por qué se juntaban o tenían más libertad los griegos? Porque un poco a los griegos no le importaba lo que dijera el rabino Jacob. Ellos decían, yo no soy judío, no me importa, creo y voy a seguir esto, es un argumento sólido. Entonces tenían más libertad. A los otros los ataba mucho la tradición. Se quedaban muchas veces más por tradición que por la convicción que estaban escuchando. Aunque sabiendo que era verdad, ellos preferían la tradición. Entonces ahí hay algunos judíos y hay algunos griegos que están siguiendo ahora a Pablo. Responden rápidamente al llamado de Pablo. Y noten ahí en 1 de Tesalonicenses 1:9. Discúlpenme, hermanos, que los hago ir a Tesalonicenses, pero no hay otra manera de explicar la palabra de Dios con la palabra, ¿no? 1 de Tesalonicenses 1:9. Miren lo que dice. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿De qué ídolos? De los que les hablé hace un ratito, de todos esos que tenían, o de algunos. El Señor los salvó y se convirtieron a Dios. Y ellos ahora daban testimonio de esto. Y la gente daba testimonio de cómo ellos se convirtieron de esos ídolos. Pero noten que acá dice, versículo 4, y muchas de las mujeres principales, y mujeres principales no pocas, dice. O sea, claramente acá está poniendo cantidad. Judíos un poquito, griegos temerosos de Dios, piadosos, un gran número, pero ahora un grupo de mujeres piadosas, bastante también de mujeres. Y esto es interesante, mis hermanos, porque cuando dice acá Pablo literalmente, y de mujeres primeras no pocas. ¿Qué significa de mujeres primeras no pocas? Esto es una gran cantidad de mujeres podríamos decir, de la mayor alta alcurnia de la sociedad. Mujeres con mucho dinero, que sus esposos movían mucho dinero. Imagínense si los rabinos no iban a estar furiosos. Se estaban llevando parte de lo que les ponían en sus sacos. Ahora estas mujeres con sus esposos iban a apoyar la obra de Pablo. Se le estaba yendo el dinero. Por eso ellos después se llenan de celos. Y por eso están embroncados con Pablo. Porque estas mujeres piadosas eran mujeres de la alta sociedad y eran mujeres devotas. Y acá las mujeres muestran una abierta simpatía hacia el mensaje de Pablo, sea que se trate de prosélitas o gentiles o esposas judías de gentiles. Y es digno de señalar que acá, como en Filipos, las mujeres principales toman un partido por Cristo. El Señor le abrió el corazón de Lidia. ¿Y Lidia qué fue que dijo? Hermanos, si quieren reunirse, he aquí mi casa. Está abierta. Es una casa grande, hagan las reuniones, inviten a gente y ahí se abre la iglesia de Filipos. En Tesalónica, estas mujeres también tuvieron su participación activa, juntamente con su familia. Pero noten, hermanos, acá, que la respuesta al mensaje de Pablo en esta primera etapa fue muy buena, El Señor tocó a las personas que tenía que tocar, los salvó y ahora acá comienza la iglesia a los tesalonicenses. Pero no tenemos tiempo y quiero concluir con estos versículos porque lo que viene después es la oposición. Pero déjenme resaltar algunas cosas, hermanos. La obra del Señor es preciosa y la Escritura enseña que la salvación se origina con Dios y no con el hombre. La salvación comienza en Dios, siempre comienza en Dios.
Y nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios. Aun cuando Pablo exhorta a los filipenses a ocuparse de su propia salvación con temor y temblor, él de todas maneras agrega que Dios obra a través de ellos para lograr su propósito. Dios utiliza personas para lograr su propósito. Dios te va a utilizar a vos para hacer el propósito que Él tiene establecido. Nosotros podemos ser sensibles a la voz de Dios o podemos correr en contra de la voz de Dios. ¿Quién recuerdan que corrió en contra de la voz de Dios? ¿Y después dónde terminó? ¿Quién quiere una ballena para estar 3 días ahí adentro y decir, arrepiéntete, tenés que ir? Pero hermanos, esto no es literal, no es lo que nos va a pasar, solamente es una imagen de que el Señor utiliza personas. No es literal, quiero decir, el relato de Jonás es literal, no literal lo que yo le estoy diciendo, va a venir una ballena y te va a tragar. Pero el Señor utiliza personas y tenemos que ser sensibles a su voz. ¿Dónde Dios te quiere utilizar? ¿Querrá el Señor que quiera que comiences un estudio bíblico en tu casa? ¿Querrá el Señor que apoyes un estudio bíblico? ¿Querrá el Señor que veas que en otro lugar necesitan el testimonio y estar orando para poder ir a misionar a ese lugar donde no hay una iglesia bíblica? El domingo pasado tuvimos la visita del hermano de Yemi con los otros dos, la novia y el primo de Yemi. ¿Y cuántos hicieron? 300 kilómetros, 300 y algo, para escuchar el Evangelio. Y no hay nada en Patagones y en Viedma. Hermanos, recorrieron todo. No hay quien predique la palabra. Necesitamos que nos abran las Escrituras. La obra del Señor, hermanos, vemos que tiene que seguir avanzando. Y nosotros estamos dispuestos a que la obra del Señor en este país siga avanzando y sigamos trabajando en pos del Evangelio. Hoy hay tantas distracciones alrededor nuestro que Satanás también aprovecha a trabajar y distraernos del plan de Dios. Pero en muchos lugares hay gente como el varón macedónico. Pasá por acá y hablanos del Evangelio. Necesitan el Evangelio de Cristo. Y la obra, como vimos acá, aunque haya oposición, avanza porque es del Señor. El Señor abre las puertas, el Señor abre los corazones, abre las mentes. Y creo, mis hermanos, que hay 3 palabras finales que no se deben mover también. A saber que debemos darnos todo por Cristo y por su causa. Y las dejé para el final, las pasé por alto. Tal vez se dieron cuenta, pero están en el versículo 3. Noten que ahí Lucas dice, era necesario que el Cristo padeciese. Pero quiero dejarte estas palabras. Era necesario que. ¿Qué era necesario? Que Cristo padeciese. Cuando el Señor se hace hombre, el Dios se encarna, nace Jesús, el Emanuel, Dios con nosotros, y habita en nosotros, y muere en una cruz, cargando los pecados de todos nosotros. Eso era necesario. Él puso su cuerpo, Él se humilló, Él vino a este mundo. Era necesario que Cristo viniera. Ahora, ¿qué es necesario para tu vida? ¿Y qué Dios te está diciendo? Es necesario que. ¿Qué tenés que hacer? ¿Qué tenés que renunciar? ¿Qué tenés que proyectarte para lo que queda de este año para el año que viene? ¿Cuántas personas sabés que necesitan el Evangelio y no le hablás? ¿Cuántas personas sabés que tenés que orar y no orás para que la palabra de Dios siga? Tenemos todo, hermanos, todo. Es una iglesia que ha provisto cantidad de cosas. Y no lo digo para enorgullecerme, sino que yo también soy bendecido con todos los materiales que tenemos, discipulado, enseñanzas. Si nosotros tuviéramos que mostrar nuestro físico espiritual, creo que todos estaríamos obesos de todo lo que tenemos. Prédicas, mensajes, enseñanzas de esta iglesia, de otras iglesias bíblicas, un montón de información. Pero ahora, mis hermanos, es necesario que hagamos como Cristo hizo. El Señor fue el primero que se dio
por nosotros. Él fue el primero que se dio para que su nombre sea glorificado en nosotros. Pero es necesario que nosotros hagamos la obra del Señor, que el Señor nos utilice para su gloria. No basta con tener una iglesia acá en Bahía Blanca. Hay toda una nación que necesita el Evangelio. Y yo quiero y oro al Señor que de acá salgan muchos misioneros, no solo a toda la Argentina, sino al mundo, a donde está la decadencia del Evangelio. Europa, Asia, el mismo Estados Unidos, que ahora está pidiendo predicadores hispanos, porque no hay una fuerte proclamación del Evangelio bíblico. Hermanos, yo quiero que esto nos anime y que recordemos que el Evangelio avanza aún en medio de la adversidad, pero que la obra de Cristo va a seguir avanzando. Solamente tengo que orar y decir, Señor, ¿dónde querés que yo esté? ¿Qué querés que yo haga, Señor? Acá está tu siervo, utilízame para tu gloria. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra bendita que siempre nos alienta y que siempre, Señor, nos anima. Te doy gracias, gracias, Señor, por la vida de Pablo, por la vida de Silas, por la vida de Timoteo, por la vida de tantos hombres que dieron su vida por tu evangelio. Señor, ayúdanos a poder hacer lo mismo. Señor, ayúdanos a ir a aquellos lugares donde todavía tu palabra no está siendo predicada. Ayúdanos a pasar ese tiempo en oración buscando esto, Señor, tu voluntad. Quita nuestros ojos de estar mirándonos, Señor, nuestra propia vida. Como se dice, Señor, muchas veces nos miramos el ombligo, como mirándonos interiormente o mirándonos a nosotros bajando la vista. Levanta nuestra mirada porque hay gente que necesita tu palabra, Señor. Que podamos ir y proclamar tu palabra aún teniendo que pagar el costo que sea necesario, Señor. Porque primero tú te diste, nos diste ejemplo que era necesario que el Cristo padeciese. Señor, gracias que podamos seguir este ejemplo para tu gloria, Señor, y que tu nombre sea exaltado en los lugares donde todavía no es exaltado por medio de tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.